Los que escuchan este programa saben que no desaprovecho la menor oportunidad para elogiar el trabajo de mis compañeros, de Radio en general, y de los que bregan todos los días en el Congreso, hoy particularmente. Y no solo porque creo que son unos profesionales de primera categoría y unos valientes que no dudan en enfrentarse a la doctrina políticamente correcta que campa en esta profesión periodística, sino además porque, sinceramente se lo digo por si no lo sabían, al margen de su profesión periodística creo que son gente decente. Personas que todavía a día de hoy, después de todo lo que han tenido que ver y escuchar en el Parlamento, aún a día de hoy tienen la capacidad de abochornarse cuando ven un espectáculo tan lamentable como el que hoy se ha producido en el Congreso de los Diputados. Quiero leerles por eso la crónica que han firmado Miriam Muro, Ketty Garat y Mariano Alonso en libertaddigital.com para informar del pleno en el que se ha votado la derogación de la prisión permanente revisable. Titular de la información: bochorno en el Congreso, los partidos se tiran las víctimas a la cabeza delante de sus padres. Y comienzo de la noticia. Abro comillas. Pocas veces un espectáculo ha sido más bochornoso en el Congreso. En el debate de la prisión permanente revisable, los partidos políticos se han enzarzado en un bronco debate con los padres de las víctimas en la tribuna de oradores. Todos guardaron las formas, incluso Podemos, hasta la intervención del diputado socialista Juan Carlos Campo. El portavoz de Justicia del PSOE arremetió duramente contra Ciudadanos y el Partido Popular. Cierro comillas. Hay ocasiones en las que en este programa les ponemos una intervención de un político más extensa porque lo que dice es algo inspirador que merece ser escuchado en su integridad. Esta no va a ser una de esas ocasiones. Porque si vamos a escuchar 2 minutos de la intervención del socialista Juan Carlos Campo, es justo por todo lo contrario. Estamos hablando de un comportamiento humano, como humanos que somos. Y por eso en nuestro paladar no es difícil que tengamos sabor a ira, a rabia, a sed de venganza. Pero también sabemos que la construcción del Estado, y así nos lo enseñaron autores como Weber o Locke, sustrae la venganza de los particulares a la resolución de los conflictos. Eso lo hacemos a través de procesos racionales que son la justicia. Conozco el dolor de las víctimas. Conozco su sufrimiento, conozco su fuerza, pero también conozco su vulnerabilidad. Hace unos días, muy pocos, oía las declaraciones del portavoz del principal partido de la oposición en la capilla ardiente del Pequeño y sentí vergüenza, bochorno y sonrojo. Vi cómo el ministro de Interior era capaz de mancillar un gesto maravilloso de la madre habiéndole regalado una bufanda para colarse con ella en la catedral donde se estaban realizando las obras fúnebres por el Pequeño. Señorías, esa no es la sociedad que quiero para mis hijas. Esa no es la sociedad que deberíamos de querer. Hoy, en un ejercicio de transformismo obsceno, señor Girauta, obsceno, porque es lo que han hecho, vienen a defender una postura contraria y lo que hacen es endurecer las penas. Señorías, es una forma de hacer política que algún día nos pasará factura. Las víctimas no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor. Señores del Partido Popular, señores de Ciudadanos, no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Les digo una cosa, señores del Partido Popular, sin prisión permanente revisable vencimos a ETA. Con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel. No está ahí el tema. Y si tanto le preocupan las víctimas, les diré una cosa. El artículo 3 de sus estatutos hablan de la protección de las víctimas. Preocúpense de todas las víctimas. Y hay víctimas que hace 80 años que están esperando su apoyo. Muchas gracias. Después de decir que las víctimas no pueden ser utilizadas ni ellas ni su dolor, al final el portavoz del PSOE no se pudo resistir y como remate a su inolvidable, porque será difícil olvidar esta intervención, sacó a relucir a las víctimas de la guerra civil. Después de decir que las víctimas no pueden ser utilizadas ni ellas ni su dolor, le sacan las víctimas de la guerra civil, como bien ha dicho desde hace
80 años. A partir de esta intervención se montó la bronca hasta el punto de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tuvo que intervenir para decir esto. Señorías, les ruego silencio. Señor Hernando. ¡Silencio! Señora presidenta, por alusiones personales formuladas por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Silencio. Señorías, no me hagan suspender el pleno, que sería todo un bochorno. Un segundo, señoría, un segundo. Les ruego a todos silencio. Después, el portavoz popular, Rafael Hernando, pudo tomar la palabra para defenderse de esas acusaciones de haber politizado la muerte de Gabriel desde la propia Capilla Ardiente. ¿Qué hizo Rafael Hernando? Pues decir que la presidenta andaluza, Susana Díaz, había dicho lo mismo que él en el mismo lugar 10 minutos antes. Más bochorno, más gritos, más bronca. Más se entiende la crónica que ahora mismo sigue abriendo libertaddigital.com, Bochorno en el Congreso, firmada por mis compañeros Pablo Montesinos, Miriam Muro, Ketty Garat y Mariano Alonso. Al terminar la votación, en la que el PSOE, por cierto, ha votado junto a Podemos, PNV, los separatistas catalanes y Bildu para que se pueda derogar la prisión permanente revisable, las víctimas que estaban presentes en la tribuna de invitados, escuchando lo que acaban de oír de forma resumida a ustedes, que ha sido solo un breve resumen. Esas víctimas y representantes de la sociedad civil española que estaban en esa tribuna tomaron la palabra desde una sala del Congreso. Y me gustaría que los oyentes de radio escucharan lo que tenía que decir el padre de Diana Quer. Como resumen de lo que yo he vivido hoy en el Congreso, les diría que he visto algún político, especialmente de los grupos de posición de izquierda, muy nerviosos en la defensa de su propuesta. Por el contrario, he visto serenidad en el resto de posiciones políticas. ¿Por qué entiendo yo que a qué obedece ese nerviosismo? Pues a una razón que es la más evidente. Es que no existe propuesta alguna por parte de todos aquellos que están intentando derogar la prisión permanente revisable que dé solución a la protección de nuestros jóvenes y de nuestros seres más vulnerables. Estoy convencido de que sus bases, que no van a comprender porque están en contra de esa posición, van a reaccionar y tomarán las decisiones que para la protección de sus hijos estimen convenientes. También quiero que escuchen lo que tenía que decir el padre de Mariluz, el señor Juan José Cortés. Estoy pesadumbrado, ¿no? y triste, ¿no? Todavía de venir de hace 2 días de enterrar a una criatura, a una víctima inocente, y no venía con el ánimo y con la fuerza de enfrentarme a un debate que por una parte ha sido constructivo y por otra parte pues ha sido doloroso, ¿no? No esperaba que se hiciera alusión a Gabriel en este debate, la verdad. Me ha parecido un poco lamentable, ¿no? Pero bueno, por ahí han querido justificar su exposición y es respetable todo lo que se hable en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero por supuesto ese no es el sentimiento del pueblo y de los ciudadanos. Eso tiene que quedar muy claro. Como quiero que oigan al padre de Marta del Castillo. Yo quiero felicitar y darle la enhorabuena a Ciudadanos. Hace poco tiempo, pocos años, cuando se empezó a expandir, estuvo en Sevilla presentándose, yo estuve allí y la postura era totalmente contraria y yo creo que la persona se hace grande cuando se reconoce los errores y mi decepción totalmente al Partido Socialista. De Podemos no voy a decir nada porque de Podemos ya sabemos todo lo que podemos sacar, entonces no voy a decir nada. Mi decepción del Partido Socialista, sí. Y por último, escuchen a Blanca Estrella Ruiz, que es la presidenta de la progresista asociación Clara Campoamor. Dentro de la vergüenza
que hoy, como socialista de un partido que fundó uno de mis bisabuelos, un partido que me pertenece por corazón, por trayectoria, por familia, un partido por el que han perdido la vida todos los varones de mi familia, menos mi padre, que con 14 años fue condenado y luego consiguió la libertad, y mi abuelo, que fue a casa a morir en la cama. Mi familia me da el derecho a pediros en su nombre y en el mío perdón. Perdón a todos los españoles y españolas por la intervención que mi representante ha hecho en el Congreso de los Diputados, la del PSOE. Porque ha insultado a las víctimas, nos ha tomado por tontos, nos ha dicho que nos manipulan. A mí no me ha manipulado nadie desde que chiquitina mi abuela me enseñó los ideales del socialismo. Nunca. Y desde luego no es mi representante. Y en nombre de ellos, como él no lo va a hacer nunca, yo, como socialista, de verdad, pido perdón a los españoles y españolas, pero pido perdón especialmente a las víctimas, las que están aquí y las 500 víctimas que ha atendido la asociación Clara Campoamor. Después de escuchar a estas personas, poco más, ¿verdad? Hay que decir. Por mi parte, solo una cosa. Recordar al portavoz socialista que ha dicho que él era padre de 2 hijas y juez desde hace 30 años para luego acusar a las víctimas de tener sed de venganza, que la diferencia, y resulta extraño que alguien como yo se lo tenga que recordar a un juez, que la diferencia entre venganza y justicia es muy sencilla. Venganza es cuando un criminal mata y viola a tus hijas y tú te presentas en su casa, le pegas 3 tiros a él, le quemas la casa y te cargas a su familia. Justicia es cuando tú reprimes tu sed de venganza y esperas que el Estado condene al asesino de tu hija y proteja al resto de la sociedad de su presencia en las calles. Todos los países de la Unión Europea, salvo Portugal y Croacia, tienen un modelo similar a la prisión permanente revisable. En Alemania, en Dinamarca, en Francia, en Italia, en Reino Unido, el Estado hace justicia o actúa por venganza. Y se puede estar perfectamente a favor, yo lo estoy, de la función de reinserción en la cárcel y de la prisión permanente revisable, que es lo que de momento todavía se tiene. Porque el día en el que la madre de Jeremy Vargas, la madre de Sandra Palo, de Mariluz, de Marta, de Diana y de tantas otras víctimas haga lo primero, es decir, tomarse la justicia por su mano y no esperar a que la dicten los jueces cumpliendo leyes que se aprueban en el Congreso, entonces podremos decir eso de que la venganza está mal. Hasta entonces, lo mínimo que se puede hacer es dejar de calumniar a la gente que ya ha sufrido. Y respecto al comportamiento bochornoso que hemos visto en el Congreso de los Diputados, yo comparto ese titular de Montesinos, Miriam, Ketty y Mariano. Respecto a ese comportamiento bochornoso y al que han tenido que asistir en directo los padres y madres de tantos niños asesinados, hoy el protagonismo lamentable le ha tocado al PSOE, pero es verdad que otras veces han sido otros los que se han llevado tan triste honor. Hoy se han lanzado a la cabeza a las víctimas de los crímenes violentos, otras veces a las víctimas de la violencia machista, otras a las víctimas de la guerra civil, otras a las víctimas del terrorismo. Y convendría que hoy, y vamos a generalizar de forma constructiva, todos los diputados, al menos los decentes, que serán muchos, reflexionen sobre su comportamiento personal, el que ha tenido cada uno hoy. Ese comportamiento que luego es el que tienen que sostener mientras se miran al espejo, y si tienen conciencia, que la tendrán, el que les debería impedir coger el sueño hoy. Como los periodistas en general tampoco estamos para dar muchas lecciones o para ponernos ejemplos de nada y menos de lo que ha pasado en los últimos días, les he buscado a ustedes en otro lugar un caso que nos puede servir para entender cómo se puede tener un comportamiento profesional y al mismo tiempo empatizar con las víctimas. El diario El País abría hoy un debate en sus páginas sobre cuándo un juez debe considerar que se ha actuado en legítima defensa a propósito del crimen de Gabriel a manos de esa mujer llamada Ana Julia. Porque, según decía El País, y esto es textual,
La pregunta que todo ciudadano se hace es si esta mujer actuó en legítima defensa. Yo no puedo hablar en nombre de todos los ciudadanos. Puedo hablar en nombre de un ciudadano. Yo no me hacía esa pregunta. Pero es que después de la rueda de prensa que ha dado la Guardia Civil acusando de asesina y de haber actuado fríamente a esta señora detenida, me temo que ni yo ni la mayoría de ciudadanos, la pregunta primera que se hacen sobre este debate es de si la mujer que se cargó al niño de 8 años actuó en legítima defensa. Pero no es por eso por lo que quiero que escuchen un momento de la rueda de prensa de la Guardia Civil. Quiero que la escuchen porque quiero que oigan la respuesta que ha dado y cómo la ha dado un comandante de la Guardia Civil llamado Juan Jesús Reina cuando le han hecho esta pregunta. Ustedes han vivido este caso con muchísima profesionalidad, pero también con mucho sentimiento. Era un niño muy pequeño, lo decía usted. Han conocido mucho a los padres y también al niño. ¿Cómo viven los investigadores, que son investigadores, pero también personas y padres y tienen sobrinos o niños en la familia, el momento en el que ya pierden la esperanza porque saben que Gabriel está muerto? Bueno, a ver, nosotros, como decía antes, buscamos a Gabriel con vida. Es verdad que la mañana del domingo, para el grupo de investigación, tenemos una primera constatación en eso que se está observando, de que puede ser que ya Gabriel no tuviera vida, pero incluso en esas circunstancias que podemos tener una sensación, las sensaciones hay que constatarlas. Entonces ahí es cuando se desarrolla todo el dispositivo y se ordena todos la detención, una detención que se tiene que hacer en todo momento con mucho cuidado por dos razones: porque no podemos poner en peligro la seguridad de otra persona, una tercera persona, y sobre todo porque si había un hilo de esperanza de que Gabriel estuviese vivo, teníamos que llegar. Claro, cuando llegamos y el equipo de investigación, que estaba al completo, porque estábamos al completo, constatamos que Gabriel está sin vida, yo creo que lo podemos definir, sin duda, como el momento más duro de nuestra carrera profesional de todos. Pero, dicho esto, claro que ha habido comentarios de que si lloramos, claro que sí. Y el que no lo hizo ahí, lo hizo luego. Y el que no, en cualquier momento. Es que somos humanos. El comandante de la Guardia Civil de la Operación Nemo, que lloró en privado con sus hombres, hoy ha conseguido aguantarse las lágrimas para no llorar delante de los periodistas. El corte de sonido que acaban de escuchar ha durado 2 minutos. El corte de sonido con la intervención del Partido Socialista que les hemos emitido antes ha durado 2 minutos. Los 2 minutos de duración es lo único que yo le encuentro de parecido.